La democracia no es lo mismo que la libertad. Hoy en día se oye mucho la palabra democracia. Donald Trump está destruyendo la democracia en Estados Unidos. Joe Biden está destruyendo la democracia en Estados Unidos. Cada vez que nos damos la vuelta nos están diciendo que la democracia está siendo destruida por esto o aquello. En los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Alemania, Corea del Norte, bueno. Ellos no tienen ninguna democracia que destruir, ¿verdad? Se me olvidaba. No solo se está destruyendo la democracia en todos nuestros países antes democráticos, sino que se está destruyendo en países que nunca han tenido democracia, o que no la tenían antes de adquirirla recientemente. Todos nosotros, los países democráticos, también tenemos que ser los responsables de mantener la democracia en el resto del mundo. Como si la falta de democracia, o la pérdida de democracia, se nos fuera a pegar de alguna manera, o se nos fuera a contagiar como una especie de enfermedad infecciosa. Debemos acabar con la no democracia antes de que se extienda, porque cuantos más países no sean democráticos, más probable será que nosotros, Estados Unidos y Canadá, y cualquier otro lugar libre, acabemos derribados y desmoronados. Muy parecido a lo que ocurre cuando tienes una manzana mala en una cesta llena de otras manzanas buenas. El resto de las manzanas se echarán a perder. Pero aquí está el problema, la libertad se confunde con la democracia. Un país democrático no es necesariamente un país libre. Y aunque no conozco ninguno de ellos, no creo que un país libre necesite ser democrático. En realidad, lo único que se necesita es una constitución fuerte. Una constitución fuerte y medios fuertes para protegerla. Incluso los países que dicen ser democráticos no son libres, a menudo ni siquiera son democráticos. Tomemos como ejemplo la antigua RDA, la República Democrática Alemana, Alemania del Este. Era claramente un país comunista que concedía muy poca libertad a la población. Aunque técnicamente la RDA celebraba elecciones, estas eran más simbólicas que democráticas, ya que servían para legitimar la autoridad del partido gobernante, en lugar de ofrecer una verdadera elección y representación al pueblo. Su gobierno era complejo, como la mayoría de los gobiernos, y aunque un país se precie de ser una democracia, a menudo dista mucho de serlo, al menos de lo que la población cree que es la democracia. No pretendo ni por asomo saber lo que la gente de a pie piensa que es la democracia, pero dudo que estuviera muy lejos de la realidad. Si dijera que la mayoría de la gente define la democracia como la libertad del pueblo para elegir a sus dirigentes, normalmente mediante el voto popular. Pero parece ser mucho más complicado que eso. Debemos responder a preguntas sobre la definición de voto popular, preguntas, en Estados Unidos, sobre el colegio electoral, preguntas sobre quién puede votar, y quién puede ser candidato, y quién no, y si ese voto se administra de forma legal y justa. Estas consideraciones mencionadas aquí son solo una gota en el mar, y es esencial contemplarlas antes de entender exactamente qué es la democracia. ¿Y por qué siempre se confunde la democracia con la libertad? Si cualquiera de las complejidades anteriores no se trata de forma justa y transparente, se puede construir fácilmente un sistema corrupto de votación, que pierde por completo el sentido de la libertad de elección. Voy a poner el ejemplo de la antigua República Democrática Alemana. En ese país, que se autodenominaba democracia, el Partido Socialista Unificado de Alemania, o sea el Partido Comunista gobernante, tenía el monopolio del poder y controlaba férreamente el proceso electoral. Los partidos de la oposición no estaban autorizados y el Partido Socialista Unificado de Alemania predeterminaba de hecho el resultado de las elecciones. El voto tampoco era realmente secreto, ya que el gobierno podía vigilar y castigar a quienes no apoyasen al régimen. Además, solo los candidatos del Frente Nacional, liderado por el Partido Socialista Unificado de Alemania, podían presentarse a las elecciones, lo que garantizaba que el partido gobernante mantuviera el control del gobierno. Volvamos a una sociedad democrática libre. Suponiendo que la población se decidiera por un líder en una votación libre y sin corrupción, no hay ninguna garantía de que el líder elegido haga nada de lo que prometió para asegurar su elección. ¿Es eso libertad?
Por otra parte, ¿y si el pueblo quiere un líder corrupto? ¿O un líder que creen que hará lo correcto por ellos, y no prestan ningún tipo de atención o reflexión al método que utilizará el líder para cumplir sus promesas? ¿Y si la mayoría del pueblo quiere un dictador fascista? Después de todo, Hitler fue elegido por votación, o quiere un gobierno comunista, o, más cerca de nosotros, quiere votar por el socialismo, perdiendo así muchas de las libertades que tenía antes. Vamos a hablar ahora de Ayn Rand, autora y filósofa de principios y mediados del siglo XX. Es famosa por libros como El manantial y La rebelión de Atlas. Aquí una cita de uno de los fervientes seguidores de Rand, Leonard Peikoff, que sin duda refleja su propia filosofía. La democracia, en resumen, es una forma de colectivismo que niega los derechos individuales. La mayoría puede hacer lo que quiera sin restricciones. En principio, el gobierno democrático es todopoderoso. La democracia es una manifestación totalitaria, no es una forma de libertad. Y una cita directamente de la propia Rand, que se encuentra en el capítulo 12, Teoría y práctica, de Capitalismo, el ideal desconocido. Esto significa que la mayoría puede eliminar por votación los derechos de una minoría y disponer de la vida, la libertad y la propiedad de un individuo hasta el momento en que sea capaz de reunir su propia mayoría. Esto, de alguna manera, garantizará la libertad política. Pero el deseo no la convertirá en tal, ni para un individuo ni para una nación. La libertad política requiere mucho más que el mero deseo del pueblo. Requiere un conocimiento enormemente complejo de la teoría política y de cómo aplicarla en la práctica. Fueron necesarios siglos de desarrollo intelectual y filosófico para alcanzar la libertad política. Fue una larga lucha, desde Aristóteles hasta John Locke y los padres fundadores. El sistema que establecieron no se basaba en el gobierno ilimitado de la mayoría, sino en su opuesto, en los derechos individuales, que no debían ser enajenados por el voto de la mayoría o la conspiración de una minoría. El individuo no quedaba a merced de sus vecinos ni de sus dirigentes. El sistema constitucional de frenos y contrapesos se ideó científicamente para protegerle de ambos. Tengo que admitir que no soy un ferviente admirador de las filosofías de Rand, pero esta parte tiene sentido para mí. Hace poco vi en Netflix un documental de 9 partes titulado Punto de inflexión, la bomba y la Guerra Fría. A lo largo de esta producción maestra de propaganda, me adormecí con la palabra democracia. Democracia esto, democracia aquello. Deben de haber pronunciado la palabra 1000 veces al describir la importancia de preservar la democracia, en este país y en aquel país, sobre todo en lo que respecta a Ucrania. Muy pocas veces articulaban la palabra libertad. Y parecía que la única ilustración de libertad en estos países amenazados con perder su democracia, eran las multitudes protestando. Sí, la libre reunión y la protesta pacífica son, en efecto, un ejemplo de libertad. Pero no es el único, y no es la única libertad que la gente pierde cuando está gobernada por un gobierno totalitario. Puede que las masas que protestan contra el gobierno sean un ejemplo de democracia, pero es solo un aspecto de la libertad. La libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad frente a la tiranía de la medicina, la libertad de ser un ser autónomo con derechos inalienables. Y así sucesivamente. No odio la idea de la democracia o del gobierno de la mayoría. Sin embargo, en el mejor de los casos, presenta problemas, como tan elocuentemente señaló Rand. Sin embargo, por lo que estamos viendo en nuestro mundo actual, la democracia definitivamente no está en su mejor momento, y los poderes fácticos manipulan la palabra para que signifique lo que más les conviene. La batalla a la que tú y yo nos enfrentamos no es una batalla por la democracia, es una batalla por la libertad. No dejes que te engañen haciéndote creer lo contrario. Fuente, Of Guardian. Traducido por Counterpropaganda.